Coquette, la Coquette. ¿Será verdad que estos aros son frutifantásticos? ¡Ah, sí! ¡Pum, pum, pum! ¿Habrá un sabor distinto detrás de cada color de Fruit Loop? Si los pájaros no pueden oler, ¿cómo le hace el Tucán Sam para seguir su nariz? ¿Y será posible recrear Fruit Loops desde cero? Hombre, por favor, ¿será posible? Hola, bienvenidos de nuevo a La Coquette para otra delicia de video. Aquí me tienen, amigos, de nuevo intentando un experimento que me va a tomar igual o más tiempo incluso que cuando hice Lucky Charms desde cero. Si no has visto ese video te lo dejo al final de este para que lo vayas a ver. Pero ¿por qué Coquette? Se estarán preguntando. Y es que saben que me mata la curiosidad de saber todo sobre esas comidas y cosas tan icónicas que han marcado nuestras vidas. Al menos yo sé que ese cereal sí marcó mi vida desde chiquita, me fascinaba. Yo le decía Frutilupis. Por si acaso no los conoces y has vivido tal vez en más de todo este tiempo, es un cereal que Kellogg sacó en 1963 de la mano del gran Tucán Sam. En ese entonces ellos decían que sabían a Frutilupis de Kellogg's, con delicioso sabor a naranja, limón y cereza. Y en los 90 se introdujeron nuevos aros con supuestamente nuevos sabores, pero ¿realmente fue así? El caso, amigos, y lo siento si estoy hiriendo aquí su infancia, es que todos los aros de los Fruit Loops saben igual. Sí, la propia marca ha dado declaraciones en las que especifica que todos los aros saben a fruit. Fruit, la palabra en inglés que suena como a fruit, que significa fruta, pero el caso es que se escribe distinto a propósito. Esa es una palabra inventada de un sabor que contiene un conglomerado de saborizantes naturales y ese conglomerado es el que está presente en cada aro de Fruit Loop. La verdad es que si tienes uno de estos cereales a mano, te reto a que hagas una prueba a ciegas e intentas adivinar el color de cada aro. No vas a poder hacerlo, pero coquetos, aquí me tienen. Yo estoy decididísima a averiguar realmente cómo sabrían los Fruit Loops, así como los pensamos, como los añoramos, como los recordamos. Así que anota los ingredientes que tienen en la descripción y empecemos. En un bol vamos a poner harina normal, harina de avena que es básicamente avena pulverizada. Y aquí tenemos nuestra mezcla de harina de maíz. Amigos, esto es muy interesante porque a la harina de maíz se le llama de distinta manera si le quitas como ciertas partes al grano de maíz o si lo cocinas. Pero para esto necesitamos pues solo la harina que viene del maíz sin germen, que es la fécula de maíz, y la harina de maíz. Esta es similar a ese producto que se encuentra bastante, que se usa para hacer polenta, pero más finita. Si no la encuentras, puedes hacer como yo, que me tardé como unos 20 minutos o así pulverizando en un procesador o una licuadora. Las echamos, junto con azúcar y polvo para hornear porque sí tienen que inflarse algo nuestros aros, y sal. Revolvemos todo lo seco. Esto lo aportamos para un lado y ahora vamos con el sabor. Y como les dije, voy a estar usando sabores naturales. Esas son las frutas que yo he escogido. Son algunas distintas a los que dice el señor Tucán Sam que saben sus aros, pero ya no sé a quién creerle, amigos. Para mi aro rojo usaré cereza, pero como me salieron oscuritas añadiré también un poco de fresa. Mi morado tendrá zarzamoras y arándanos. El naranja pues naranja. El amarillo quise que fuera mango en vez de limón. Y el verde sí tendrá limón pero con manzana verde. Comenzaremos con mi sabor favorito, que es el amarillo. Y no sabe amarillo. En mis sueños sabe a mango. Así que vamos a empezar con esto. Y a cada sabor, amigos, le vamos a poner un poquito de aceitito para que así el saborcito de cada fruta se permanezca más, se quede más en cada aro. Aquí solo hay que triturarlo todo muy bien hasta hacer un puré. Va a quedar tan rico que hasta los aros originales tiemblan de miedo. Incorporamos nuestro puré de mango con la harina seca. Y así quedó nuestra masa. Y bueno, amigos, yo la verdad pienso que está un poquito paliduchis. Siento que cuando pongamos a hornear los aros se van a tostar un poco. Entonces quisiera darle como un boost de color. Y sí, sería súper fácil si solo agarráramos como los típicos colorantes que usamos en la repostería, así colorante en gel, y le diéramos así un boost de color, ¿no? Fácil, pero falso. Entonces, ¿saben qué? Me puse a investigar y me voy a basar un poco en lo que suelen hacer los Fruit Loops en Europa, que por si no sabían, en Europa solo tienen como 3 colores, creo, los cereales de Fruit Loops, pues está regulado que no pueden contener colores que no sean a partir de colorantes naturales, o sea, no pueden tener así colorantes artificiales. Entonces, vamos a buscar cositas que nos ayudan a colorear esto, y para el amarillo tenemos a nuestra gran amiga, la cúrcuma. Solo le añadiremos un poco para que tenga un tono más amarillento sin que nos sepa tanto a cúrcuma. Y bueno, así
así quedó nuestra masa doradita y más bonita. Entonces, amigos, como vieron, es una masa que está todavía como bien húmeda. De hecho, se me pega hasta los dedos y no podríamos hacer las formas tan bonitas que tienen los aros de los Fruit Loops. Lo que creo que podemos hacer ahora es intentar deshidratar un poco de la masa para que así quede más maleable y nos ayude al momento de formarlos, no sé. Hay que experimentar, amigos. Voy a poner un poco de esta masa en papel para hornear y como está tan pegajosa le puse un poco de agua a mi espatulita para así esparcirla. Estoy intentando que quede como media pulgada de grosor. Y ahora voy a usar mi air fryer para cocinar esto en una temperatura muy baja a la que mi horno no llega, 200 Fahrenheit o 90-95 grados Celsius por unos 10 minutos. Después de eso se habrá precocinado un poco y mejor la voy a dejar enfriar en la refri antes de cortar. No quería que ese video se volviese de 20 minutos, así que les ahorré el proceso e hice lo mismo con las demás masas. Amigos, voy a serles sincera, para colorear el amarillo encontrar la cúrcuma fue fácil y por ejemplo las frutas del morado pintaron directamente en la masa, pero sí necesitaba algo que me facilitara el trabajo a los demás, así que conseguí estos colorantes que no son artificiales, se parecen mucho a los que normalmente solemos usar, pero como ven dice aquí que no viene de ningún tinte artificial y traen cosas como jugos de verdura y cosas como la espirulina para que consigamos estos colores, y esos de hecho pintaron bien las masas y las hidrataron incluso también. Y ahora tienes que conseguir algo en tu cocina o no sé, en tu casa que te sirva como molde, como si fuera un cortador de galleta. Yo encontré estas duyas de repostería y voy a usar este aro como para la circunferencia del exterior de nuestro Fruity Loopy y este hoyito pues para el hoyito del centro. Aquí voy a presionar muy bien mi molde contra la masa y este la sacará de inmediato. Para liberar la masa solo hacemos esto. Y ven, así quedó nuestro botoncito de masa al cual le vamos a hacer un hoyo en el centro. Con cuidado sujeto el aro para que no se deshaga. Y así quedó nuestro hoyito. Y esto igual tenemos que liberarlo. Y pues toca hacer un montón más. Y cuquetos, yo sé que a ustedes en el video anterior les preocupaba mucho el bienestar de Dani, pues pensaron que la puse a hacer todos los pequeños cerealitos, pero quédense tranquilos, esta vez hice yo todo. Dani, ¿qué tal vas? Ya casi, me falta como unas 3 horas más. Ya voy a terminar. Bueno, el caso es que ya quedaron nuestros aros y eso es lo que importa, ¿verdad? Sí, digan que sí. Ahora hay que cocinarlos. Como queremos que queden crocantes, voy a usar un método similar a que usé con los Lucky Charms y es el de deshidratar. Pasaré una muestra de todos los colores a una bandeja antiadherente y vamos a meter esto en la air fryer o el deshidratador a 150 grados Fahrenheit o 65 Celsius, súper bajito. Y mínimo creo que unas 3 horas. Mucho más tarde. Y una eternidad después, así quedaron duritos y cocinaditos, aunque parece que el amarillo se redujo un poco, pero bueno, hay que probarlos. Voy a pasarlos a un bol para que así parezca cereal de verdad. Y ahí los tienen, Fruit Loops caseros. Vale, hay que terminar, ya me quiero ir. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! Pensé que te tardaste una eternidad tomando fotos, Dani. Amigos, ya terminamos. Como ven, ya no sé en qué hora estamos. Creo que ya llevamos más de 10 horas. Creo que rompimos el récord de grabar pues era posible de cereal. Solo había uno, pero ese era solo como 9 horas. Ya definitivamente llevamos más de 10. Más de 12. 12 horas. 12 horas. Quiero decirles que aunque hayamos obtenido un bol tan chiquito de mis Fruity Loopies cuquetos, la verdad es que me sorprendieron los colores. Yo pensé que se iban a broncear mucho y sí se ven, o sea, claramente que se ven mucho más opacos que los colores falsos de los Fruit Loops normales, pero porque ya sabemos que usamos colorantes naturales y pues así se tiene que ver las cosas en la naturaleza. ¿Cuándo han visto como una fruta de verdad así? No, es mentira. Y la verdad es que sí quedaron con forma redondita. En serio pensé que al hornearse se iban como a, no sé, deformar, pero miren, qué bonitos. Y sí es cierto que unos quedaron como más chiquitos que otros. La verdad es que tengo una teoría. Los más chiquitos de todos los sabores y colores son las masas que no llevaron el colorante adicional. Entonces creo que ese líquido extra que tenían esas masas que sí lo llevaron ayudó a que pues no se redujera tanto el aro al momento de cocinarse. Pero bueno, quedaron bonitos todos, sí o no. Vamos a probar alguno de esos porque me encanta. O sea, la textura se ve que está durita. Sí se escucha durito, pero no sé qué tanto crunch vaya a tener. ¡Ah! ¡Wow!
¡Qué loco está esto! Se siente más denso que en los Fruit Loops normales. Se ven como unos, no sé, unos hoyitos como de aire. Se me hacen como muy parecidos a las partes beige de los Rice Krispies, que parecía que estaban como que inflados o no sé, cocinados de una manera con calor súper alto que pues no tenemos aquí. Y miren cómo se ven estos. Están sí un poco más densos, pero, o sea, siguen crocantes. Y gente, he de decirles que el sabor está ahí. Y ahora me queda la intriga de cómo van a saber todos juntos. Así que, amigos, vamos a probarlos. ¡Ay! A ver. No se deshacen, esa es buena señal. Oh, amigos, creo que lo llena mucho de leche. Amigos, estoy fascinada, en serio. He de decirles que ya saben como el eslogan de muchos cereales que dicen come una dieta balanceada. Esto es como que si te estuvieras comiendo un bol de frutas. A ver, con otras cosas, sí, pero sí sabe a eso. Sabe, o sea, tiene todos los sabores de las frutas que le pusimos. Y me encanta porque si se acuerdan, o bueno, no sé si sabrán, pero la lengua tiene distintos receptores en distintas partes. Entonces en algunas partes siente cosas como dulces, en otras ácidas, en otras pues más saladas. Y lo bonito de eso es que hay ciertas frutas que eran más dulces que como que se quedan en distintas partes de la lengua. Es que es una experiencia maravillosa. Y bueno, amigos, antes de que se me ponga suavecito mi cereal, porque eso a mí no me gusta, hay gente que sí le encanta pero a mí no, vamos a despedir este video. Espero que les haya encantado este experimento. Ya saben que esta serie me está gustando mucho. Si tú tienes un cereal favorito que quisieras que probásemos en esta serie nueva de ¿Será Posible? Cereales, coméntalo ahorita mismo. Compártelo también este video a todos tus amigos a los que les gustan los Fruit Loops, a los que no lo conocen, a los que pues solo quieren ver a una loca haciendo 11 horas de cereal. Por favor, hagan que valga la pena, gente, ayuda. Y bueno, no me queda más que decirles que gracias por ver, gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo La Coquette. Dani, ¿quieres que te comparta un poquito de esto? Pues ya si no, llevo 2 horas aquí. Adiós. Ya está. Ay, ya está. Y se me borró. Te voy a convertir en un Fruit Loop.